Dios les bendiga, amados, que el Señor, para mí como siempre, un grato placer compartir la palabra de Dios con ustedes, con el objetivo de crecer en Dios, de aprender cada día más. Hasta la semana antepasada, ¿verdad? Estuvimos hablando de el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo Jesucristo es el todo, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, y es quien nos da vida, es quien nos trae salvación, es el creador de todas las cosas, todo fue creado por Él y para Él. Y le pedimos excusa, ¿verdad? Porque la semana pasada por problemas técnicos no pudimos enviar el estudio correspondiente al domingo pasado. Pero gracias al Señor estamos de nuevo aquí trayéndole la palabra, ¿verdad? El alimento espiritual para nuestras almas. Nosotros podemos comer de todo para nuestro cuerpo, pero lo que alimenta el alma, lo que alimenta el corazón, lo que nos llena de paz es la palabra de Dios. En esta ocasión, habiendo terminado ya esa serie hablando de Jesús, yo quiero hoy conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios en el sentido literario. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué la Biblia se constituye en la palabra de Dios? ¿Por qué no es otro libro? ¿Por qué no es otra forma? Eso es lo que vamos a analizar en este día. Vamos a ver que la Biblia viene del vocablo biblos, que significa un conjunto de libros. Son muchos libros recopilados. Vamos a estar viendo cómo se divide la Biblia, que es en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Testamento es un pacto, ¿verdad? Es una herencia que Dios nos deja a nosotros por escrito. Vamos a ver la diferencia de lo que era el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Cómo Jehová hace un pacto con Israel y cómo Jesucristo hace un pacto con toda la humanidad con el fin de salvar a todos los que creen en Él. Como siempre, ¿verdad? Vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia a los fines de poder tener una visión general, ¿verdad?, de lo que vamos a estar hablando en el texto y el contexto del estudio de hoy. Vamos a estar leyendo a Éxodo capítulo 34, versículo 27, Deuteronomio 21, 24 al 26, Jeremías 1, 9, Hebreos 1, 1, 2, segunda de Samuel 23, 1, 2, Ezequiel 2, 2, 7, segunda de Pedro 1, 20, 21, Hebreos 4, 12, segunda de Timoteo 2, 9, 3, 16. Como vemos en la literatura de hoy, ¿verdad? Es bastante extensa, pero son versículos que a los fines de que veamos cómo la palabra de Dios, ella misma, Dios instruye sobre ella, cómo los hombres que la escribieron no fueron hombres comunes, sino hombres santos, inspirados por Dios para traernos esa palabra. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí:
dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, mis amados, vemos en estos diferentes versículos que se narran, ¿verdad? Que los autores están escribiendo. Vemos que hay una coincidencia prácticamente en todos, y es que son inspirados por Dios. Es que es una palabra de Dios que viene al hombre para que el hombre se la diga a los demás, para que se lo diga a la humanidad. Este libro, la Biblia, está constituido por 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. Fue escrito por unos 40 hombres, coincidencialmente el número de la prueba, 40, por donde quiera que hay prueba, usted encuentra que hay un número 40. Esos 66 libros constituyen todo el contenido de la expresión de Dios hacia los hombres, desde el principio hasta el final de los tiempos. Eso es una narración. Ahí comienza con Moisés, uno en los años más o menos 1450, 1500 antes de Cristo, quien escribe el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, que constituyen un histórico de Israel, de su lucha, su sobrevivencia, sus inicios, y cómo Dios obró de manera milagrosa en él. De ahí viene una serie de escritos, ¿verdad?, proféticos, una serie de libros históricos, una serie de libros poéticos como los Salmos, Eclesiastés. Es un contenido bastante amplio, ¿verdad?, de lo que es la literatura sagrada inspirada por Dios. Entonces el primero lo escribió Moisés, que son 5, y el último lo escribe el apóstol Juan en el año 90 después de Cristo, en una isla donde estaba desterrado por causa de la predicación del Evangelio. En ese tiempo había mucha persecución contra los cristianos y Juan estaba preso como consecuencia de predicar la palabra. Lo tenían en un lugar lejos de la civilización, una isla que era como una cárcel, ¿verdad? Y vemos que en los últimos libros en el Nuevo Testamento, comenzando con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son la literatura que enseñan sobre la biografía de Jesús, parte de lo que Jesús hizo en la tierra. Y de ahí en adelante vamos a ver las cartas a los cristianos que vivían en las diferentes ciudades. Básicamente Pablo fue quien más escribió. Carta a los Corintios, a los Efesios, a los Romanos, a los Tesalonicenses, a los Colosenses. Y Pedro escribió algunas cartas también, creo que escribió tres cartas. Bien, lo importante es que debemos entender la diferencia que hay en lo que era el antiguo pacto, que era la ley que Dios le dio a Israel para que conocieran el pecado, para que supieran que eran pecadores, que estaban haciendo cosas que constituían un pecado delante de Dios.
Entonces, vemos que cuando Dios le revela al hombre su condición de pecador y su condición de ser un expulsado del reino de Dios, entonces empieza una trayectoria para Dios encauzarlo, encaminarlo nuevamente a recuperar el reino, a que pudieran vivir nuevamente en el reino. Eso representa un proceso tremendo porque Dios tiene todo el amor, toda la intención de que los hombres vuelvan a Él, pero Satanás, quien, como hemos visto, hemos hablado en varias ocasiones, es el enemigo de Dios, es el oponente, es el que se opone y es el que entra en nuestras mentes y nos hace caminar por caminos errados, por caminos que nos llevan a la vergüenza y a la muerte. Entonces, una lucha tenaz de usted cumplir con la palabra de Dios o no cumplir. Entonces, por eso él le dice a uno de los profetas: háblale. Algunos te van a escuchar, pero los otros no te van a escuchar porque son rebeldes. Pero no importa, tú le hablas la palabra mía. O sea, el Señor quiere que todos recibamos la palabra, que todos nos arrepintamos para que tengamos la oportunidad de tener vida eterna. Entonces los israelitas, a quienes Dios preparó y le dio las leyes para los fines de que esas leyes fueran llevadas a todo el mundo, fue muy limitado. Sin embargo, cuando Jesucristo viene con un nuevo pacto. Ese pacto que había entre Dios, Israel, dice entre ti, Moisés, y mi pueblo, Israel, ese pacto que descubrió la ley, que descubrió el pecado por medio de la ley, no tenía efecto en lo que tiene que ver con el perdón absoluto de los pecados, ni con la posibilidad de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre, para que pudiera ser sanado, para que pudiera ser perdonado de manera definitiva, tenía que haber un sacrificio de sangre por alguien santo, alguien que no tuviera ningún tipo de contaminación. Y ese fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino con ese objetivo, ¿verdad?, de salvar a la humanidad, de que todos tuviéramos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Antes de eso no había posibilidad, pero Dios, por medio de su Hijo, estableció que todos los hombres mueran una sola vez después del juicio. Los que creen son salvos, los que no creen ya están condenados porque no creen. Para usted ser salvo tiene que creer, y una de esas creencias tiene que ser que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra que Dios puso en hombres y tuvo control a través de su Espíritu Santo para que se recopilaran los textos que realmente tienen que ver con tu salvación. Por ahí usted se encuentra que han aparecido el evangelio de Magdalena, el evangelio de qué sé yo quién, el evangelio de Judas Iscariote, pero mire, amado, todo eso sobra. ¿Por qué? Porque ese texto que se recopiló, ese texto al que nosotros tenemos acceso, nos da exactamente lo que nosotros necesitamos para salvarnos. Si nosotros creemos y obedecemos esa palabra tal y como está ahí, nosotros no necesitamos más evangelio, ni el de Magdalena, ni el de Judas, de más nadie. Nosotros necesitamos conocer que Jesucristo murió por nosotros, que Jesucristo, a través de los apóstoles, ordenó escribir, ¿verdad?, las reglas para nosotros tener una convivencia agradable a Dios, para tener una convivencia que nos ayude, ¿verdad?, a vivir en paz con nosotros mismos, con Dios y con los demás hombres. Eso está garantizado. Si usted cumple con lo que dicen las Sagradas Escrituras, usted no va a tener problemas, usted va a vivir en paz. Muchas veces yo me pregunté, ¿por qué los gobiernos no se hacen una real conversión y traen esta palabra y hacen que la gente la viva? Es difícil, mis amados, porque la gente tiene unos deseos pecaminosos, ¿verdad?, que no le permiten hacer eso. Y Satanás, al apoderarse de la mente de Adán, se apoderó del mundo. Entonces, la palabra dice que Satanás es el príncipe de este mundo, de la gente que vive en pecado, de la gente que no se acerca a Dios, de la gente que se acerca a Dios de manera
subrepticia, que lo que busca muchas veces es usa la palabra para engañar, usa la Biblia para engañar a la gente porque se la da tergiversada, le crean una enseñanza externa, ¿verdad? Que dicen que vienen de la Biblia, pero la gente cuando va al trasfondo de la palabra, cuando va y entra a la palabra, se da cuenta que le han estado enseñando cosas que no son reales. Entonces, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Mira, amado, cuando usted analiza con la vida de Cristo, cuando usted analiza la historia de Israel, cuando usted logra esa revelación, usted se convence inmediatamente de que esa es la palabra de Dios. Cuando usted entiende y que es un entendimiento que no viene de hombre. Muchas veces a usted le explican la Biblia de todas las maneras. Hay gente que dice, no, porque yo he leído la Biblia varias veces, pero no entiendo nada. ¿Saben por qué? Porque tiene que haber una revelación de parte de Dios para usted entenderla y usted ser convencido. Usted tiene que leerla humillado ante Dios, creyendo que esa es la palabra de Dios. Y cuando eso ocurra, entonces Dios va a obrar un milagro en usted de revelársela. Pero para que Él se la revele, necesariamente usted tiene que leerla, usted tiene que escudriñarla. El Señor Jesús dijo que tenemos que escudriñarla para poder entender, porque en ella está la salvación. Entonces, por medio de ella recibimos la enseñanza, somos redarguidos, somos reprendidos, somos corregidos, pero siempre con el objetivo de que la justicia sea la que prime en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Y usted dirá, ¿y quién hizo esa recopilación que tiene esa autoridad? Bien, mis amados, Dios tiene un orden en todo. Se reunieron unos 70 hombres escogidos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y hicieron esa selección de libros. Usted se encuentra con que hay unos libros que aparecen en la Biblia editada por la Iglesia Católica, que son, creo que son 7, más que lo que usa la Biblia evangélica. Esto se debe a que habían unos libros, ¿verdad?, que eran narraciones que aparecieron, como el de los Macabeos, Judí, que eran narraciones de situaciones que ocurrieron, más bien son libros históricos, y que lo que hicieron la primera selección, lo que le llaman la Septuaginta, no le dieron importancia. Esos libros se integraron luego lo integró la Iglesia Católica cuando hizo su propia investigación y su recopilación. Sabemos, ¿verdad?, que la Biblia católica y la Biblia cristiana evangélica en el fondo son lo mismo, tienen diferencia de palabras, y esos 7 libros, usted si lo lee ni se va a salvar ni se va a condenar. O sea, eso no tiene mayor importancia. Cualquiera de las Biblias que usted use de esas dos versiones, usted puede estar confiado en que es la palabra del Señor. Entonces, amado, es importante que es Dios hablando. La Biblia es Dios hablando a los hombres. Hay muchísimas proclamaciones en la Biblia presentadas con las expresiones Dios dijo, el Señor dijo, vino palabra del Señor al profeta, Dios ordenó tal cosa, dijo Jehová a Moisés. O sea, que la Biblia está llena de autores que ellos reconocen que no fueron ellos que hablaron. Usted encuentra libros sagrados de otras religiones, el Corán, bueno, se le atribuye a Mahoma, el Bhagavad Gita se le atribuye a Krishna, por poner un ejemplo, a Siddhartha, entonces a Siddhartha Prabhupada y esa gente. Esos son libros que no vino palabra de Dios a ellos, sino que fueron ellos que lo escribieron, esos autores de esas religiones. Y vemos que Jesucristo no escribió nada, ¿verdad? Lo hemos dicho, Jesucristo no escribió nada, no escribió ni una frase en un rollo de papiro, pero fue el que inspiró a los
los seguidores de él a sus discípulos, ¿verdad? Para que ellos escribieran todo lo relativo a lo que él hizo y todo lo que él ordenó que nosotros hagamos en nuestra vida para poder ser sus discípulos. El Antiguo Testamento, vimos cómo Dios usaba a los profetas de manera bastante agresiva respecto a los que gobernaban. Se trataba de una expresión, ¿verdad?, de Dios reclamándole a los gobernantes que cambiaran su actitud frente al pueblo. Generalmente una de las cosas que más enfadaba a Jehová era cuando ellos decidían influir al pueblo para que adoraran dioses paganos, dioses de otros pueblos. Eso representaba un enojo de parte de Dios y Dios lo castigaba de una manera fuerte, ¿verdad? Poniendo otros pueblos a que fueran, lo invadieran, lo esclavizaran. En fin, Dios, cuando el pueblo desobedecía a su palabra, Dios tomaba reprimenda. Sin embargo, en este tiempo Dios no toma reprimenda. Dios ha dejado el hombre, ¿verdad?, que sea el que decida su futuro, que sea el que decida a quién quiere servirle, si quiere servirle a Dios o si quiere servirle al otro. En aquel tiempo, en el antiguo pacto, en los escritos anteriores, usted no encuentra mucho a Satanás en el medio, actuando frente a los hombres. Ahora, cuando empieza el nuevo pacto, hay una palabra, Jesucristo antes de ser crucificado dice: ahí viene el príncipe de este mundo, que nada tiene que ver conmigo. O sea, iba a empezar una andanada. Y dice también que anda como león rugiente buscando a quien devorar en este tiempo. Por eso usted ve que hay tanta corrupción, por eso usted ve que hay tantas situaciones difíciles en el hombre, por eso usted ve que hay tanta depravación, tanta desobediencia. Todo esto estaba previsto en las Escrituras. Todo esto estaba previsto de que iba a ocurrir en las Escrituras. Entonces vemos cómo los salmos en el antiguo pacto, cómo los proverbios, Eclesiastés son libros de sabiduría para darle al hombre entendimiento sobre su condición, sobre cómo manejarse en la vida, cómo obedecer a Dios. Y vemos cómo el castigo que había en el antiguo pacto, o sea, había un castigo físico, corporal, para el que pecaba. Sin embargo, vemos que en este tiempo, con el pacto de Cristo, donde prevalece el amor, ¿verdad? Dice: si alguien te pide algo, dáselo. Si alguien te pide algo prestado, no le pida que se lo devuelva. O sea, ama a tus enemigos. Debemos amar aún a nuestros enemigos. Ese es el nuevo pacto. En el antiguo pacto, si alguien te robaba, decía que había que reponerle inmediatamente. Si alguien te cortaba una mano, entonces hay que cortarte una mano. Todo eso era de esa manera, porque había cierta influencia en esas leyes de leyes egipcias y sumerias. Pues Moisés, ustedes saben que se crió en Egipto y fue quien escribió esas primeras leyes. Entonces, en el nuevo pacto, mis amados, nosotros no tenemos consecuencias del pecado física aquí en la tierra, sino que las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra incredulidad, se va a ver cuando estemos frente a Dios en el juicio final. Ahí es que donde vamos a recibir el castigo o vamos a recibir nuestro premio para entrar al reino de Dios. La diferencia es que si usted aquí tiene un comportamiento como un enemigo de Dios, alejado de sus principios, usted va a seguir alejado de Dios en el futuro eterno. Sin embargo, si usted está cerca de Dios, si usted obedece la palabra de Dios, si usted se constituye en amigo de Dios, si usted hace la voluntad de Cristo en esta tierra, entonces usted va a tener un futuro eterno en paz y gozo con el Señor. Pero
esta palabra de amor que Jesucristo nos trae también es una palabra que entra, dice que penetra hasta los tuétanos de los huesos, cortante como dos filos. A usted, cuando le dicen una verdad, cuando Dios le revela una verdad a usted de un pecado suyo, usted siente que le están como hiriendo, ¿verdad? Pero es una herida para poder curarte. Es una herida, como dicen por ahí, para sacarte la sangre mala. Cuando te dan una palabra de poder, una palabra que te llega, que tú dices, wow, siento que esto es para mí que me están hablando. Siento que ese predicador, esa predicadora es a mí que me está diciendo eso. Siento que Dios me está hablando a través de esa persona. Pues Dios lo que quiere es curarte. Es lo que quiere que tú vengas al arrepentimiento. Cuando eso pasa, cuando tú estás recibiendo palabras, lo que tienes que decir, Señor, perdona mis pecados, venme aquí, quiero cambiar mi vida, porque Dios te está dando una oportunidad. La palabra de Dios es vida. Es vida. Cuando usted tiene esa palabra, es como que usted tiene a Cristo dentro de usted. Y usted quiere decirle a otros esa palabra. El amor que está fluyendo en usted, usted quiere que fluya en los demás. Bien, mis amados, eso es todo lo que quería decirle, ¿verdad? Con respecto a que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra que nos da vida, es la palabra que nos da esperanza. Pero para ello tenemos que leerla, escudriñarla y compartirla con las demás personas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este momento de tu palabra, de conocimiento de tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que las están escuchando, que ellos puedan, Señor, tener un conocimiento pleno de qué es lo que tú quieres con ellos a través de esta palabra preciosa que da vida y da vida eterna. Padre, si alguno está triste, llénalo de gozo. Si alguno está enfermo, sánalo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.